Vamos a dar comienzo entonces al panel de cierre, cuyo título es Rótulos o patologías, discusiones sobre autismo, dislexia, TGD y ADD. Participan en este espacio el doctor Jaime Tails, él es neurólogo infantil, coordinador del equipo de aprendizaje y desarrollo del Hospital Carlos Durán, es docente autorizado de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, profesor de las carreras de posgrado, Neuropsicología y Psicología Educacional de la Facultad de Psicología. Además es profesor titular de Neurobiología del Desarrollo en la Universidad de Morón y tiene varios libros publicados. También nos acompaña en este panel el doctor José Kremenchusky, médico por la Universidad de Buenos Aires, especialista en pediatría y miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, ex residente y ex jefe de residentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. También fue instructor de residentes y médico de cabecera del Sanatorio Güemes. Ha efectuado tarea docente en la Sociedad Argentina de Pediatría, dirigiendo el curso Fundamentos Pediátricos y en el Programa Nacional de Actualización Pediátrica como colaborador docente y coordinador de encuentros presenciales. Además, el doctor es miembro del Comité de Pediatría Ambulatoria y del Grupo de Interconsulta. También participa en este último panel Carmen Fusca, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, magíster en Psicología Educacional en la misma universidad, capacitadora docente en el CEPA y autora del libro Enseñar a leer y escribir en el siglo XXI. Va a moderar este panel Alicia Asriel, licenciada en Psicopedagogía con especialización en reeducación por la Universidad CAESE. Ha cursado un posgrado en psicoanálisis en el Centro de Salud Mental número 3, doctor Arturo Ameguino, y otro posgrado en psicoanálisis, clínica con adultos y clínica con niños y adolescentes en la Fundación Tiempo. Además, es profesora en el ciclo básico común de la UBA en la asignatura Introducción al Pensamiento Científico desde el año 1989. La licenciada es coordinadora general del Centro de Formación Constructivista que dirige la licenciada Ruth Harf y es miembro del Comité de Asuntos Académicos de Fundación Sociedades Complejas y del Comité Permanente de REDESA, Red de Proyectos en Salud y Educación. Los escuchamos. Bueno, bienvenidos. Un placer estar acá. Bienvenidos a todos los resistentes porque han resistido las 3 jornadas hasta el final. Y les quiero contar en principio cómo nos vamos a organizar un poquito con este panel. Vamos a dividir el tiempo del panel en 2 ejes que queremos abordar, que hemos charlado como una forma de abordaje. El título del panel es Rótulos o patologías, y esta primera parte del título nos lleva directamente a la pregunta acerca de los diagnósticos, ¿no? ¿Qué es diagnosticar? ¿Quién diagnostica qué? Y cómo cada uno de los diagnósticos que realizamos dependen de los marcos teóricos o de los paradigmas que sostenemos, lo cual nos ubica en una perspectiva histórica necesariamente, para lo cual lo que hoy en día damos por hecho, o tal vez a veces dudamos y no damos tan por hecho, tal vez puede variar en un futuro y de hecho no es lo mismo que se ha considerado en el pasado, ¿no? Entonces un poco es en la primera parte de este primer eje poder dialogar acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, pensar, bueno, ¿a quién se informa respecto de los diagnósticos que realizamos? ¿Quiénes necesitan ese tipo de información? Etcétera. En el segundo eje, digamos, que vamos a abordar en este tiempo del panel, la idea ya va a ser más poder pensar sobre qué cosas prestar atención, quizás podemos llamarlas como alarmas o señales, para poder hacer alguna suerte de detección desde los roles que desempeñamos, sea desde el rol docente o desde el rol que estemos desempeñando, bueno, sobre qué cosas prestar atención, ¿no? Esa parte, si bien la primera parte va a ser más de intención de debate y de intercambio, la segunda parte, es decir, el segundo eje, nos parecía que era muy importante que pudiera haber una parte de presentación más sistematizada. De hecho, Carmen y Jaime van a usar una presentación de PowerPoint
para poder acompañar visualmente estas cuestiones que van a abordar. Y en un tercer momento vamos a, por supuesto, abrir al público para las preguntas que hubiera a mano alzada para un intercambio. Así que bueno, vamos a comenzar abordando esta primera cuestión y no sé, bueno. Tomo yo. Perfecto. Hola, ¿cómo les va? Vamos a discutir, ¿no?, cómo hacemos los diagnósticos y cómo los orientamos a los chicos, pero me gustaría esclarecernos sobre cómo se hacen los diagnósticos antes de cómo se aplican. Y en medicina, que es el campo donde nos manejamos nosotros, hay dos maneras muy contrastadas de hacer diagnósticos. Uno es el método clínico, el otro es el método descriptivo clasificatorio. Déjenme de alguna manera mostrarles por qué nosotros adoptamos el método clínico y pensamos que es el que se debe utilizar. El método clínico, para ver lo histórico, el eje histórico, nace a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa, en Francia, justamente en la necesidad de ordenar un poco la salud. Estábamos frente a un cambio social muy importante y en los hospitales de París comienza este tipo de mirada del médico acerca del paciente. Y el método clínico, que luego se completará cuando hagamos las anatomías patológicas, los análisis, etcétera, tenía como esencia una actividad del médico como un detective. Sí, la idea era que la enfermedad está encriptada y el médico lo que tiene que hacer es desencriptar, es decir, quitarla de ese enigma. Para ello, posa la mirada sobre los síntomas y sobre los signos, no para enumerarlos, sino para develar el sentido. No sé si está claro. Es decir, la idea del método clínico es que la enfermedad está estructurada como un lenguaje. Hay un significante que son los síntomas y los signos y hay un significado que es la enfermedad. Entonces, el método clínico observa, percibe, interroga, escucha, examina y enuncia. Obviamente, para enunciar hay un conocimiento y hay una experiencia. ¿Es suficiente solamente el conocimiento? Bueno, a veces me interrogo sobre esto y pienso que hay otra cosa más que tiene el médico que no es tan fácilmente de describir. Hablábamos con Ronnie sobre los hijos. Yo tengo un hijo que está en Estados Unidos que hace inteligencia artificial, enseñar a las máquinas a pensar. Y él trabajó en un tema que es transferencia de conocimientos. Entonces, en uno de los viajes se encuentra y me dice, viejo, ¿vos cómo haces un diagnóstico? Vos ves los síntomas, los signos y chau, ahí está. Y me quedé pensando y dije, no, hay algo más, hay algo que tiene que ver con lo intuitivo que tiene el médico, que va más allá que lo que se puede expresar. De alguna manera es el cruce entre el arte y la ciencia que tiene la medicina. Nosotros decimos que la medicina cabalga entre el arte y la ciencia. ¿Qué le falta a ese médico? ¿Qué le faltaba a ese método clínico que vienen las otras disciplinas a completarlo? Le faltaba primero la subjetividad del médico. Es decir, la idea del método clínico era que el médico llegaba al ver al enfermo con toda la cosa objetiva, sin prejuicios previos, pero esto era imposible. Todos nosotros tenemos ya una subjetividad y cuando vamos a ver a un paciente ya tenemos una serie de ideas previas. Y lo otro que le faltaba era cómo se interpreta la escucha. Es decir, porque una cosa es lo que nos dice el paciente y otra cosa es lo que no nos puede decir. Entonces, ahí entra las otras miradas, ahí entran las otras disciplinas y hace que el enfoque paradigmático de la enfermedad sea el biopsicosocial, ¿no es cierto? O sea, el complemento de la mirada exclusivamente clínica sobre síntomas y signos con el complemento del contexto social y los aspectos emocionales. Esto es entonces una forma de hacer diagnósticos. La otra forma y que lamentablemente se ha difundido hoy en día y es la
que utiliza la mayor cantidad de médicos, psiquiatras y etcétera, es el método descriptivo clasificatorio. ¿En qué se basa? Se suman, se enumeran los síntomas más allá de lo que significan y de ahí se obtiene un trastorno. Un trastorno que desde el punto de vista ya del término genera bastante dudas. ¿Qué quiere decir un trastorno? O sea que acá no hay mirada, acá no hay escucha y acá no hay examen. Entonces, la enumeración de síntomas exclusivamente trae toda una serie de errores. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de entidades que pueden tener síntomas similares y tener un origen absolutamente distinto. Nos decimos que los fenotipos conductuales pueden ser lo mismo, pero las causas de esos síntomas son distintos. Entonces es imposible reemplazar la clínica por el cuestionario. No se puede decir, diagnosticamos un autismo por helados. Tomamos helados, sumamos los puntos y eso no es un autista. No podemos decir que un chico tiene un trastorno por déficit de atención porque sumamos un cuestionario que le damos a la madre y que le damos a la maestra y de acuerdo al puntaje sumamos. Y acá hay mucho de los subjetivos. Yo siempre digo que cuando damos estos cuestionarios circulan, hay que ver cómo es la situación de quien los tiene que llenar. Generalmente coinciden muy poco, ¿no? Los padres con, no sé si les pasa, los padres con los docentes. Pero yo digo, si el docente tiene 10 chicos, ¿no es cierto? Y un chico hace todo el día y despliega toda una actividad, posiblemente le ponga que se mueve un poquito. Ahora, si tiene 40 chicos y está con migraña ese día, el chico se mueve y punto, es una DD y se mueve muchísimo. Quiere decir de que esta cuestión de simplemente ver los síntomas, llenar cuestionario y hacer diagnóstico es mucho lo que lleva a lo que estamos conversando ahora, que es rotular y poner diagnóstico donde no tienen que colocarse. Entonces, insisto, hay que tratar de volver a la esencia y utilizar la mirada y la escucha y no sumar síntomas sin saber y estudiar de dónde se sostienen. ¿Querías decir algo, Carmen? Sí. No, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a compartir este espacio y a propósito de lo que dice Jaime, yo voy a tomar algunas cuestiones que me hace pensar esta diferencia entre el diagnóstico que tiene en cuenta la subjetividad, el sujeto, el deseo, otras cuestiones, y lo que es producto de una clasificación, ¿no? Yo estaba pensando en relación al tema para el que, bueno, soy convocada, que es la dislexia, cómo justamente uno puede diagnosticar dislexia. Es más, no solo diagnosticar, sino cómo surgió la dislexia, que surge justamente, el término dislexia surge en una etapa donde la psiquiatría, en un momento histórico donde la psiquiatría tenía un enfoque eminentemente clasificador, ¿no? Y las conductas atípicas eran puestas en algún tipo de casillero donde de alguna manera esto va creando una patología. El término dislexia es un término muy antiguo, data del año 1890. Los primeros en usarlos eran oftalmólogos, neurólogos, porque estaba vinculado con daños cerebrales, ¿sí? Daños cerebrales, daños de alguna manera alteraciones anatómicas. Ahora, ¿qué pasó? Que eso se transpola y hoy hablamos de dislexia, de 20% de niños disléxicos en las aulas. Ahí hay como una cuestión interesante a pensar, ¿no? Hay un autor, Brito Méndez, que dice que, les recomiendo un artículo interesante, lo pueden encontrar en internet, Dislexia o Dispedagogía, ¿no? Donde él habla justamente de la extrapolación de un término
surgido para designar casos graves a designar dificultades mucho menores en los niños, ¿no? ¿Por qué tomo esto de la clasificación? Hoy los diagnósticos de dislexia se hacen, como Jaime hablaba del ADD o del A2, ¿sí? Hay protocolos donde se dice, bueno, este niño altera letras, omite, lee cortado, no pronuncia bien, no lee bien en voz alta, se van punteando ciertas acciones o ciertas conductas de los niños y se llega a la conclusión de que un niño es disléxico, ¿no? Mientras que uno podría preguntarse, hacerse la pregunta desde otra perspectiva. Cuando hay dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, que las hay, negar o cuestionar el término dislexia no significa negar que existan dificultades en estos aprendizajes. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo indagamos esa dificultad? ¿Cuáles son los factores involucrados en ese tipo de dificultad, ¿no? Lo clasificatorio a veces lleva a la simplificación y lleva al reduccionismo, ¿sí? En este caso, en relación con las dificultades de lectoescritura, cuando se habla de dislexia, hay un reduccionismo a lo neurobiológico que deja por fuera otros factores involucrados en estos aprendizajes, como lo vincular, la subjetividad del niño, el contexto social, cultural, el mismo contexto escolar, todo lo que implica el dispositivo pedagógico. Entonces, acá cuando pensamos las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, podemos tener una mirada desde la complejidad, desde pensarlo como una situación que incluye factores diferentes y un escenario complejo, o pensarlo, como decía el doctor Talis, desde una mirada clasificatoria, donde todo lo que se mueve de la norma, ¿sí?, es visto como patológico. Yo creo que en este caso, sobre todo en el caso de la dislexia, estamos asistiendo a un enorme proceso de patologización, alarmante proceso de patologización, que pensando en lo que Alicia decía cuando introducía este panel, tiene sentido en un contexto histórico. Hace más de 100 años, muchas cosas que hoy sabemos sobre el proceso de lectura, sobre el proceso de escritura, sobre la complejidad de estos procesos, no lo conocíamos. Tampoco conocíamos cómo los niños aprenden a leer y escribir y todo lo que implica, los desafíos que plantea. Entonces uno podría decir, bueno, era comprensible que conductas atípicas se vieran con una mirada sospechosa. Pero hoy sabemos mucho. Hoy, además de las investigaciones desde todos los aportes de las neurociencias que nos permiten comprender el funcionamiento cerebral de los lectores, también hay investigaciones psicolingüísticas, psicogenéticas, psicocognitivas y también didácticas que nos permiten comprender cómo es que se aprenden estos objetos de conocimiento que no son nada menos y nada más que prácticas sociales, ¿sí? Entonces, creo que esto de enmarcarlas en una grilla clasificatoria, ¿no?, hace que perdamos de vista la complejidad que tienen estos aprendizajes, ¿no? Carmen, ¿en ningún caso podría diagnosticarse una dislexia en un niño, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En ningún caso se podría diagnosticar una dislexia en un niño? Mira, yo creo que algo más que podríamos decir en este momento es el término dislexia está muy cuestionado mundialmente, ¿no? Deberíamos reinventar otra claro, porque es un término primero que remite a todas las dificultades de lectoescritura. Entonces, hay muchas dificultades. Las dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita son diversas, son múltiples. ¿De qué se trata? Hay un investigador de la lectura, Foucault, que dice que si hablamos de dislexia, en todo caso hablamos de una enfermedad del descifrado,
pero no de la lectura. La lectura es otra cosa, ¿no? La concepción de lectura y de escritura que subyace al concepto de dislexia es una concepción de lectura mecánica donde se trata de sonorizar el texto. Si uno piensa en la lectura y la escritura como procesos mucho más complejos, intervienen otros factores. Yo creo que hoy estamos, por eso hay muchos investigadores que proponen sustituir el término dislexia, ¿no? El término dislexia viene cuestionado hace mucho. Hay un debate que en todo caso tendríamos que preguntarnos por qué está tan silenciado, ¿no? Desde el año 1970, les cuento, en el año 1970 en París hubo un coloquio que participaban psicólogos, neurólogos, psicoanalistas y los resultados lingüistas, los resultados de ese coloquio se publicaron con un libro que ya tiene 40 y pico de años que se llamó La dislexia en cuestión. Estamos hablando de hace más de 40 años, ¿sí? Después, en el 2005, por contarle algunas cosas, entre los... Un libro que no nombraron, que yo acabo de publicar y que sí lo quiero recalcar, yo pertenezco al Fórum Infancias y muy preocupados por esta problemática, hace un mes presentamos en la Feria del Libro un libro que se llama Dislexia y dificultades de aprendizaje, que está acá editado por Editorial Noveduc, donde justamente tomábamos esta problemática. Bueno, en mi capítulo de este libro, yo desarrollo mucho este debate, porque el debate que existe en muchos lugares, porque, por ejemplo, les cuento que en el 2005, en Londres, hubo un programa de televisión que se llamó El mito de la dislexia y que causó un debate donde participaron incluso miembros del Parlamento inglés. Graham Stringer, un miembro del Parlamento, dijo: la dislexia es una enfermedad inventada y hay una fuerte industria detrás. En el año 2014 se publica un libro de otro inglés que se llama Dislexia Debate, ¿no? O sea, esto lo que nos muestra es que el término está en cuestión, ¿no? Porque es como un término, como dice Eliot, este inglés del que les hablaba, es un término paraguas, engloba muchos tipos diversos de dificultades de lectura y escritura, ¿no? Y como tal es impreciso, es vago. Es decir, que habría mucho para trabajar en relación a poder diagnosticar lo que tiene que ver con problemas de la escritura y de la lectura. Y sí, por ejemplo, una de las cosas es el término dislexia como diagnóstico aporta poco para la intervención. Cuando hay niños con dificultades de lectura y escritura, decir que es disléxico no nos dice qué le está pasando, ¿no? Bueno, yo sé que... yo quería decir cosas que queremos no son solamente de la dislexia, pero que se puede generalizar, lo que vos dijiste, a la mayor parte de los nombres que se colocan a los padeceres de los seres humanos, ¿no? Había un escritor, Senrad, que escribió: a medida que más conozco a mis pacientes, más me alejo de sus diagnósticos. Entonces, la palabra diagnóstico es fuerte, ¿no? Siempre hay que diagnosticar. Lo que decía Jaime, este asunto de clasificar por conductas y meterlas palo a la bolsa, incluso inventar nuevos nombres, el DSM-4, el DSM-5. Ahora el que escribió el DSM-4 pidió perdón, pero no sé si se lo vamos a dar, no alcanza para perdonarlo. Ahora ya vio que el DSM-5 se fueron de mambo, porque ahora se separan y tiene el trastorno por separación matrimonial o qué sé yo, cuántas cosas. Inventar a un chico, decirle que es un oposicionista desafiante. ¿Hay algo más loco que decir eso? ¿Un chico? ¿Cómo vamos a tratar a un chico oposicionista desafiante? Ya le estamos diciendo que es una porquería. Entonces, realmente, uno cuando abre la boca como médico y dice: a usted le pasa tal cosa, está empleando un poder médico dominante que ejerce repercusión, que no es neutra.
Bueno. La semana pasada en Clarín apareció un artículo de una madre que relatando las peripecias que pasó con su hijo, que le diagnosticaron autismo a los 18 meses y bueno, se lo confirmaron a los 3 años. Pero a los 18 meses decir que este chico era autista, ¿cuánto generó ese equipo médico sobre este niño que ya venía con algún sufrimiento seguramente y por algo tenía algunas conductas que le preocupaban, o se estaba aislando, además? Pero ¿qué pasaba si a ese chico se lo trataba, se implementaban estrategias sin poner nombre, sino se buscaba qué era lo que estaba pasando ahí dentro de la complejidad? Porque nosotros cuando diagnosticamos le ponemos un nombre, chao, pim, palo a la bolsa, fisiología, pero no utilizamos la complejidad que implica el equipamiento biológico pasado por el medio ambiente, en donde todo se va imbricando. Y entonces el sufrimiento infantil puede ser abordado de otras maneras. Y como decía Jaime, este asunto de abordar con un espíritu intuitivo, eso se llama empatía. Si hay una empatía, la empatía es la capacidad que tenemos todos con nuestras neuronas en espejo de captar rápidamente estados de ánimos del otro. Y cuando nos vienen personas con un sufrimiento, poder captar ese sufrimiento, darle tiempo que se desarrolle, darle tiempo al relato, a la narrativa familiar, a ver qué está pasando. Eso requiere tiempo. El tiempo los médicos no les sobra, sobre todo a los pediatras con las epidemias de virosis que hay ahora, no nos sobra el tiempo. De manera que lo más rápido que uno puede hacer es agarrar la lapicera, decir, tiene tal cosa, le prescribo tal otra, técnicas que tratan de suprimir el síntoma. Eso, suprimir un síntoma. Hay que suprimir un síntoma, o el síntoma está hablando de lo que está pasando y hay que dejarlo buscarle la manera, la vuelta, para ver qué está queriendo decir ese síntoma. En medicina, suprimir un síntoma con un antitusivo, por ahí es un chico que está obstruido y hacemos un daño. Bueno, chicos con dificultades en sus conductas o que se expresan de una manera que es la única forma que tiene para decir de sufrimiento, tapar la boca y ponerlos a adiestrar para que no las hagan mal, me parece que no es la manera. Me parece que no es la manera. Hay que buscar otras maneras de encontrar nombre a lo que le está pasando, y si no nombre, no. Encontrar estrategias instrumentales, aunque la gente muchas veces dice, ¿pero qué es lo que le pasa a mi hijo? Bueno, ya lo vamos a ver, por este momento le están pasando estas cosas, vamos a ver si con esto que podemos elaborar juntos y empezamos un seguimiento. Es decir, ¿no? Ronnie, que para vos diagnosticar no tiene que ver con poder nombrar esa problemática que ahí aparece, poder darle un nombre. Y hablaste también de la complejidad del caso, que nunca la complejidad de la situación o de lo que ese niño o joven presenta no siempre puede ser nombrado en un diagnóstico. No. Y a veces hacemos daño, Una cosa, es muy compleja la medicina, no creo que el sufrimiento humano es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a hacer una consulta genética? Hacer una consulta genética implica realmente abrir los ojos y generar una situación de enfrentarse a una patología. Bueno, muchas veces es necesario porque si pensamos en patologías que puedan necesitar un consejo genético y, qué sé yo, un Duchenne, que bueno, si la mamá va a tener otro chico varón y bueno, se va a reproducir la enfermedad en ese chico varón, bueno, es obvio que uno tiene que actuar antes, ¿no? Pero anticiparnos en todo, y a veces es imposible, porque a veces el Duchenne, los chicos tienen algunas cuestiones en su maduración, pero no tienen que ver con una miopatía,
y los síntomas de debilidad muscular aparecen a los 6 años. Así que muchas veces es difícil darnos cuenta y anticiparnos a todo. Realmente no se puede anticipar a todo. Yo tengo un paciente, por ejemplo, ahora, un chiquitito de 5 meses que tiene una craneoestenosis parcial, tiene una frente muy especial que va a haber que tratarla con cirugía, pero que bueno, que por el momento no le trae ningún problema neurológico. Tiene también, se le encontraron en las ecografías prenatales, rhabdomiomas, pequeños tumorcitos en el corazón que no le causan ningún problema, son muy chiquititos y el cardiólogo piensa que se van a disolver con el tiempo. Pero ¿qué pasa? Los rhabdomiomas van asociados en un pequeño porcentaje a la esclerosis tuberosa. Y no sé quién ya le largó que este chico podía tener una esclerosis tuberosa. Y encima, la esclerosis tuberosa también va con manchas blancas, lanceoladas en el cuerpo, en el tronco. Encima a este chico le apareció un nevo despigmentado en una pierna. Entonces ya los padres, la posibilidad de estar tranquilos con este nene, de darle todo lo que necesita un bebé en sus primeras etapas, de establecer un vínculo con él, situarlo en la cadena de filiación y demás, se hace muy complicado. Encima, el otro día vino con que tenía deposiciones con estrellas con sangre, entonces ya le habían dicho que podía tener una alergia de la leche de vaca y simplemente tenía unas estrías. Y realmente uno tiene que tener mucho cuidado con bebés y con estos papás que están tratando de llevar de estructurar a un niño, ¿no? Porque finalmente los tiempos primeros son tiempos de estructuración. ¿Qué pasa si los desafiliamos de esa cadena parental y les quitamos la ilusión, no? Me parece que Jaime... Yo quería que no nos colocamos en los extremos. Es decir, no nos ponemos poder en una posición maniqueísta, o diagnosticamos todo y le ponemos un nombre, o no diagnosticamos nada y dejamos todo porque estos extremos generalmente no conducen a un... Es decir, la idea es que el diagnóstico se construye como una película y no como una foto, necesitamos tiempo. Pero cada vez que vemos algo y esbozamos una hipótesis diagnóstica es como un andamio donde empezamos a poder conducirnos en una forma de qué hacemos con este paciente, cuáles son las experiencias que hay con esta entidad, cómo orientamos a los padres. Y si ese andamio en algún momento resulta de que hay que cambiarlo porque cambió el chico, y bueno, vamos a cambiar. O sea que el diagnóstico no es una cosa que marca definitivamente, pero nominar algo de alguna manera le da una entidad y permite un lenguaje común, permite saber a qué nos remitimos, podemos pensar en qué podemos hacer, es decir, sin llegar a rotular, sin llegar a decir es un autista en vez de ser que es Martín, sin llegar a decir todo lo que tiene es porque es un epiléptico, es decir, de alguna manera nos va dando pautas de cómo orientarnos. Por supuesto que no nos tenemos que exagerar, pero fíjate vos, Ronnie, 18 meses me decís no podemos decir autista, pero esto va en contra de lo que es la estimulación temprana y la intervención precoz. Cuando antes hacemos un diagnóstico de un chico que está yendo a una desconexión, un autismo, y cuando antes hacemos una intervención específica, podemos prever muchas cosas de que si la dejamos En eso absolutamente, pero a ver, ¿hace falta decir que este chico es un autista? O uno puede decir... Estoy encontrando que este niño tiene algún escollo en su desarrollo, algún stop, algún problema, y que no está siguiendo la senda del desarrollo que yo quiero. Entonces, si este chico tiene una mirada evitativa, si este chico no genera, no empieza con cuestiones de vinculación, si yo cuando me acerco no logro establecer un diálogo, que él me toque y empiece a tener por sus propias ganas el hecho de comunicarse conmigo, me rechaza, ¿no? Bueno, entonces yo puedo decir, y veo cuestiones en el vínculo que no me gustan, yo puedo decir, mira, yo necesito acá del auxilio de una estimuladora temprana que venga a trabajar con nosotros para ver cómo podemos
ver que este chico se encienda, que se conecte, pero si nosotros nominamos autismo a un bebé de 3, 6, 1 año... Y yo creo que nos remite a una cuestión, ahora te dejo, Carmen, porque vos dijiste podemos hacer mucho daño cuando decimos, sí, claro. Y vos también referiste al hecho de brindar o compartir un diagnóstico. Y creo que esto también es una pregunta, porque una cosa tal vez sea que el profesional pueda hacer ese diagnóstico, pero corresponde o no, porque vos hablaste del daño que puede producir, el informar el diagnóstico. Creo que es diferente hacer un diagnóstico que informar un diagnóstico y a quién informar ese diagnóstico. Sí. Me parece que son cosas distintas, porque si uno está diciendo, a ver, acá observo una problemática y quiero que haya un trabajo de estimulación temprana, etcétera, etcétera, es porque uno tiene cierta sospecha o cierto diagnóstico hecho, lo cual no quiere... Vos creo que estás hablando de qué pasa con ese estigma que eventualmente ese chico recibe si esos padres participan de esa información. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la problemática que escucho en la discusión? Entiendo, no. Quería decir algo, Carmen. No, tiene que ver, a ver, yo lo que pensaba, porque creo que así como podemos hacer daño a los papás, también podemos hacer daño a los profesionales, ¿no? Jóvenes. No se trata de no diagnosticar, porque me parece que la palabra diagnóstico también deberíamos como cuidarla un poco, ¿no? Yo personalmente creo que diagnosticar no es rotular. Una cosa es rotular, otra cosa es diagnosticar. Cuando yo tomaría la primera acepción que vos dabas, Jaime, el diagnóstico para mí es un proceso de construcción donde ahí se pone en juego la mirada, la concepción que tenemos de niño, de aprendizaje, de la supuesta patología que estamos mirando. Me parece que en la infancia, lo venimos diciendo muchos, los diagnósticos además se escriben con lápiz, ¿sí? No hay nada que sea dado y para siempre, ¿sí? Y es cierto que uno tiene que tener como ciertos indicadores de qué cuestiones son preocupantes, porque si no es como que a veces a mí me ha pasado de profesionales con los que uno habla, no, yo no tengo diagnóstico, yo no hago diagnóstico. ¿Cómo no? Uno trata de entender, yo tomo el diagnóstico como un proceso de comprensión de qué es lo que está pasando con ese sujeto por el cual se me consulta y donde hay un padecimiento, ¿no? Quiero contarles una anécdota personal. Yo como psicopedagoga recibí muchas veces chicos diagnosticados con dislexia, ¿no? Pero el año pasado recibí una paciente que realmente fue como un impacto, porque yo no podía creer una nena que venía diagnosticada con dislexia severa a los 8 años, venía de Estados Unidos con un diagnóstico que se había realizado en la ciudad de Miami, una nenita que había emigrado con sus papás por razones laborales cuando termina acá en Argentina el jardín de infantes. A la de 5 termina, se mudan para la ciudad de Miami, no sabía hablar inglés la nena, ¿no? Encima iba a una escuela acá donde no se estimulaba, o sea que no estaba alfabetizada, lejos de entender la concepción alfabética del sistema de escritura. Empieza en una escuela donde se hablaba inglés en Estados Unidos. No entendía nada del idioma. Inicia ahí un proceso de adquisición de una segunda lengua y además de la alfabetización, claro, de la escritura. Y estaba promediando su segundo grado en una etapa, digamos, silábica, con tratamiento del inglés fonéticamente, escribía house, J-U-S. Sí, bueno, sí. Esta nena, por toda la preocupación que planteaba a nivel escolar, es enviada a un centro de salud y viene con un informe escrito donde se le habían tomado todo tipo de pruebas, WIS y demás historias. Dislexia severa, 8 años. ¿Sí? Nunca se tomó el diagnóstico como un proceso. Sí, que es lo que a ver, desconociendo lo que implicó para esta familia
esta mudanza, esta migración, donde una mamá que entra en una depresión porque dejaba acá 2 hijos mayores de un matrimonio anterior. O sea, se daban un montón de cuestiones en esta familia, en esta niña. Y sin embargo, ¿cómo se hizo el diagnóstico de dislexia? Observando la producción de esta nena que no correspondía con lo esperable para una niña a esa edad, además en una lengua que, aclaro, una lengua extranjera para ella, ¿no? Bueno, creo que hablamos de maneras de hacer diagnósticos, no de no hacer diagnóstico, ¿no? Yo sigo insistiendo en que hay que estar muy seguro que para mí el diagnóstico, cuando uno pone, por ejemplo, autismo, eso, por más que sea con lápiz, no se borra. No se borra. Entonces, realmente, en un nene muy chiquito, utilizar eso es ya designar un destino inexorable. Cuando se puede, con el sufrimiento que viene ese chico y esa familia, empezar a trabajar perfectamente, elaborar estrategias y ver cómo responde a los cambios que se producen en base a esas estrategias. Esas estrategias podrán ser del orden de la estimulación temprana, del contener a la familia, de que la familia pueda iniciar un proceso de análisis y de implicación en toda la situación que rodeó al nacimiento y a la concepción de este niño y a todos sus primeros tiempos. Qué cosas epocales estuvieron sucediendo, las pantallas, depresión familiar, puerperal, falta de contención por parte de la familia ampliada. Hoy la época incide tremendamente en el desarrollo de los niños y cada vez tenemos más niños que no se conectan, que no pueden intercambiar, que no pueden hablar. Esto lo tenemos todos los días. Lo que hace la pantalla en un niñito, pequeño movimiento, luces, la falta de tridimensionalidad que lo captura e impide el contacto de la voz materna, es terrible. Entonces, en vez de poner diagnósticos, tenemos que ver la situación y trabajar sobre esa situación, porque, vuelvo a repetir, por más que sea lápiz, es lápiz imborrable. Bueno, podemos seguir discutiéndolo. Este tema, cuando yo voy a hacer unas diapositivas con respecto al autismo, te voy a mostrar una serie de diagnósticos que me han hecho gente del campo sí y que han venido a verme a mí con qué diagnóstico. Te vas a ver que la interrogación, las dudas que despierta a los padres, lo flu con que se les dicen las cosas es mucho más dañino cuando lo colocas en una situación tenemos que trabajar. Obviamente, lo que estamos viendo acá es esto que te digo, es imposible evitar la subjetividad con que llegamos a los pacientes. Vos estás llegando pensando que el autismo tiene que ver con lo vincular y yo estoy llevando de que no es solamente lo vincular. No, yo estoy hablando de la complejidad. Acá traemos dos cosas distintas. En la segunda parte voy a hablar de la complejidad y cómo un chico se constituye un sujeto. Entonces, a partir de ahí... Están planteando ustedes dos una cuestión etiológica y que el diagnóstico tiene que ver con la etiología y dónde está situada esa etiología. No, yo pienso de que lo que planteaba Ronnie, que lo vemos, cuestiones que son vinculares, que pueden afectar al chico, pero en el caso del trastorno autista hay, y ya está esto recontra demostrado, una predisposición. No es autista cualquiera, sino quien tiene la posibilidad de desarrollar un autismo. Y esto de acusar a las madres o responsabilizar a las madres del autismo ha hecho mucho daño, porque aparte de tener un chico autista, cargaron durante muchísimos años con la idea de que era porque se vinculaba mal con sus hijos. Y esto no es así. No, una cosa es acusar a la madre y otra cosa es implicar a la familia en que es parte de la situación. Y yo no creo que hay un solo autismo, sino que hay muchos autismos. Eso estamos de acuerdo. Está el de Kanner y están los otros. Estamos de acuerdo.
En eso estamos de acuerdo. Pero y te quiero esos decir, autismos que esos autismos que ustedes están diferenciando, ¿tiene que ver con la raíz etiológica? No, tiene que ver con las cuestiones de cómo se dan las series complementarias. Evidentemente, cuando hablamos de lo biopsicosocial, estamos refiriéndonos a las cuestiones complementarias freudianas. Y Freud ya lo dijo, que hay cuestiones que son innatas. Y cuando Kanner describe el autismo, dijo que era una enfermedad innata, que después fue cambiando, puede ser. Pero en el año 60, en el Congreso, yo les comenté en el bar, era en el Congreso Internacional de Madres, se para y dice: madres, en este acto los desculpabilizo. ¿Por qué? Y le echa la culpa a Bettelheim. La culpa la tuvo Bettelheim. Él fue el que habló de la madre asesina. Y bueno, entonces se echaban entre ellos la culpa. Entonces, yo pienso que tener mucho cuidado en estas cosas. Yo no digo fijarlo, decirlo, bueno, no tenemos en cuenta todos los aspectos psicológicos, pero tampoco hacer las cosas muy flu. Y hablando de lo biológico, te quería comentar a vos con respecto a la dislexia. Ahora. Lo hemos conversado. Yo pienso que la dislexia, el término realmente tiene que ver como denominamos nosotros los trastornos del desarrollo. Es decir, las patologías del adulto colocamos un prefijo que es el A. Alexia, apraxia, afasia, tiene que ver con lo que se tuvo y se perdió. Y la dis es lo que no se pudo construir. Entonces, la dislexia, la disfasia, la dispraxia es la no constitución del programa adecuado. Con respecto al término si eso o no adecuado, se puede discutir mucho, y yo de acuerdo con vos de que bajo el paraguas de la dislexia se convive una cantidad de situaciones en la cual una parte pequeña tiene que ver con lo biológico. Porque si vos decís de que empieza de la neurología, y si vos decís que ya sabemos cómo se construye en el sistema nervioso lo que es la lectoescritura, tenés que aceptar que el sistema nervioso está presente. Entonces tiene que haber una parte de los trastornos de la lectoescritura que está comprometido el programa que lo hace. No sé si estás de acuerdo. Es decir, algo está, no está flotando, está construido sobre algo, sobre una estructura. Sabemos cuál es la zona que reconoce las letras, sabemos dónde se está construyendo todas las asociaciones de las frases, y esas zonas pueden estar afectadas de alguna manera. Claro. Que de alguna manera haya una parte de las dislexias, sobre todo las que son muy difíciles de revertir, las que tienen una carga familiar. Yo tengo 3 hermanos que son disléxicos, 3 hermanos, uno tras del otro. Entonces acá hay algo de lo familiar, acá hay algo que está predisponiendo, ayudando o que tiene una carga biológica. Por eso les digo, ni un extremo ni el otro. Ni todo es flu, ni todo es psicológico, ni todo es neurológico y todo es rotular. Tratemos de encontrar este equilibrio. A ver, yo puedo... Solo digo esto. Sí. Carmen, respondele a Jaime y pasamos al segundo eje. Bueno, ¿sí? Bueno, por los tiempos. Sí, yo por ahí, más que responderle, por ahí pregunto. Yo creo que hay 2 cuestiones. Hoy, bajo el nombre de dislexia, aparecen un montón de dificultades de los niños, Jaime, pero un montón de dificultades muy diversas. Por otro lado, cuando surge, de verdad, vuelvo a repetirlo, hace 100 años había un montón de cuestiones que no conocíamos. Vos decís, las dis es lo que no se construye. Hoy se habla de dislexia, de disortografía. La ortografía es un aspecto complejísimo de la lengua escrita que se aprende. Si eso no se enseña, si eso no hay un contexto escolar que se haga responsable, yo no puedo decir que un niño es disortográfico. Además, se habla de dislexia como patología de orden neurobiológico, genético, y los propios genetistas, nosotros desde el Foro Una Infancia, que esto nos preocupó muchísimo, tuvimos como encuentros con genetistas, donde lo que nos decían es que no existe un gen, una patología genética que solo afecte la adquisición de la lectura y la escritura. Ahora, por supuesto que hay cuadros
de patologías genéticas orgánicas que afectan muchas cosas y que afectan también el aprendizaje del lenguaje oral y escrito, pero no cuando uno ve que solo hay dificultades en la lectoescritura y por descarte, como no hay causa visible, entonces es genético, es neurobiológico. Hoy la gente de DISFAM en los medios, que me parece terrible, se está diciendo que en las aulas hay 15 a 20% de niños con dislexia. No es dislexia, es disparate, ¿sí? Es un disparate, ¿sí? Entonces, cuando eso sí desresponsabiliza, y acá creo que nosotros tenemos que hacernos responsables como educadores desde la institución escolar. Hoy una de las cosas, que después yo lo voy a decir en el segundo eje, que tenemos que mirar es ¿qué le ofrece a niños del siglo XXI el dispositivo escolar que tenemos del siglo XIX? Entonces, ahí hay una... A mí me gusta mucho, Cristina Corea decía, ¿sí?, que el desacople que hay entre el niño que llega a la escuela, ¿sí?, y lo que la escuela ofrece, se transforma en patología del niño, se transforma en déficit del niño, ¿sí? Entonces tenemos ADD porque son niños que no atienden en la escuela y uno podría decir, bueno, se convoca desde la escuela para que un niño atienda, se merece siempre que el niño preste atención, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Yo no digo que no haya casos, por eso es lo que te decía cuando hablábamos allá, probablemente haya casos donde uno pueda ver una causa orgánica, pero no se puede reducir en todos los casos que haya dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura a un trastorno neurobiológico, y mucho menos genético, porque no está demostrado. Bueno, si les parece, pasamos al segundo eje que nos convoca. Y Jaime, vos empezás. Agustina, perfecto, está todo coordinado acá. Continuamos de alguna manera. Continuamos, pero como tiene otro formato. Bueno, de alguna manera. Lo tenés atrás. Acá. No te vayas. Hola. Sí, era cuando nos reunimos para armar esta idea de cómo íbamos a discutir, dijimos que en el segundo eje por ahí llevábamos la discusión al terreno de alguna de las patologías. Y a mí se me ocurrió el tema del autismo infantil, periplo de un nombre, justamente que estamos hablando de cómo nominamos. Eso que ustedes ven ahí ¿ven que hay como una cinta de distintos colores? Ese es el emblema de la Sociedad de Padres de Chicos Autistas. ¿Saben lo que quiere decir? Son rompecabezas, son puzzles. De alguna manera nos quiere decir de que el autismo todavía es un rompecabezas. Y esta variabilidad de colores nos quiere decir que hay tantas formas, que lo que hablábamos con Ronnie de presentarse el cuadro autista, que tenemos que hablar de un espectro del autismo y no de una forma única de autismo. Y hablando de nominar, y seguimos, les voy a citar a Borges: si el nombre es el arquetipo de las cosas, en la letra de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y para contraponer dos posturas, y después sacaremos las conclusiones, Kanner decía: yo no descubrí el autismo ya existía. Mientras que Lorna Wing dice que nada existe hasta que tiene un nombre. Posturas distintas si las hay. Ustedes saben de que el autismo tiene un origen común, por esas paradojas de la ciencia, en dos lugares extraños, supuestamente sin conocimiento de uno del otro. De uno era Kanner en Estados Unidos y otro era Asperger en Austria. Ya cuando se describe el autismo se describe con dos formas muy distintas. Para Kanner era un trastorno único, una entidad monolítica con síntomas muy marcados, infrecuente, de diagnóstico difícil, que tenía dos elementos centrales: la soledad autística extrema y el deseo ansiosamente obsesivo de
que nada cambie, la mismidad. En cambio, para Asperger, las personas autistas eran parte de un continuo. Él hablaba de un continuo con una variabilidad de presentación muy grande y al contrario de lo que pensaba Kanner, decía que este síntoma, esta manera de conducirse, a medida que uno la conoce, era muy frecuente en la población. Por eso hablaba de un continuum, como hablaba Ronnie, de chicos muy comprometidos y chicos que tenían solamente algunas ideas o algunas situaciones que podían ser parte del espectro. ¿Qué pasa si no nominamos? Y esto vamos, y yo puse antes, la ponencia es, ¿qué eran los autistas antes de Kanner? ¿Qué eran los autistas antes de Kanner? Fíjense, en la Alemania y en la Austria de Asperger, en 1933, se da la ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias. Se producen 400.000 esterilizaciones. Y en el 38, las leyes de eugenesia y de eutanasia infantil. Se mataba a los chicos que tenían alguna discapacidad con ácido carboxílico, sobredosis de barbitúrico, directamente se lo dejaba a la intemperie y morían de inanición. Se calcula que hubo más de 200.000 niños y adultos en forma oficial y varios miles en eutanasia salvaje. Y luego se los cremaba. Ahí había muchos de los autistas. En Estados Unidos no se los dejaba morir, como en la Edad Media, y no se los exterminaba como en Alemania, pero se los internaba en hospicios para retardos mentales o se los trataba como psicóticos. Fíjense qué consecuencia era. Los autistas, considerados como esquizofrénicos, se sometían a pruebas y drogas. Bender, el famoso test, jefa de psiquiatría de Bellevue, uno de los hospitales psiquiátricos más importantes de Estados Unidos, usaba la terapia electroconvulsiva, usaba antipsicóticos, anfetaminas, insulina, y hizo inclusive una experiencia con LSD, con los chicos autistas. Durante 2 meses trató a 54 autistas con LSD. Donald, el primer paciente que consultó a Kanner, por indicación de su pediatra, lo internaron en un sanatorio para tuberculosis durante 1 año. Tenía solo 3 años. Y lo pusieron ahí en ese sanatorio durante 1 año y los padres solamente lo podían ver 2 veces al mes. Entonces, es importante determinar una entidad, ponerle un nombre y saber cómo conducirse frente a ello. Yo pienso que sí, porque establece un cuadro preciso a partir del cual la visión de los profesionales cambia. Evita los errores diagnósticos, los tratamientos equivocados. Por supuesto que con el nombre no termina la odisea. Por eso decíamos que hay un periplo de un nombre. Y lo primero que pasó fue cambiar el nombre de autismo a trastorno del desarrollo. Primera cuestión que llevó a esta epidemia que estamos sufriendo hoy. 2 autores, tengan en cuenta, que fueron los que primero propusieron el cambio de nombre. Uno, el que ven ahí, Lovas, si se lo cruzarían ahora, es la cosa más despectiva que podría haber en la ciencia. Un hombre que puede utilizar el tratamiento de choque eléctrico para evitar las conductas inadecuadas es el mismo que hizo el proyecto del niño afeminado. También utilizaba el choque eléctrico y las conductas aversivas cuando un chico tenía inclinaciones supuestamente femeninas. Y él propuso suprimir el nombre de autismo porque podía ser de alguna manera discriminatorio y llamó a su clínica de trastornos de la conducta. Rimland lo podemos perdonar un poco porque era padre de un chico autista, era un psicólogo naval, y en afán de, digamos, encontrar una terapia para su hijo, recorrió y propuso toda una serie de barbaridades que todavía hoy persisten, como tratamientos ortomoleculares, una serie de cosas que realmente no tenían sentido. Lo bueno de Rimland por ahí fue insistir en separar el autismo de la esquizofrenia, y aparte una cuestión que es de la cultura general, fue el asesor de la película Rayman. Esa película que nos cambió la visión del autismo a toda la sociedad. Después, si quieren, Rayman, ¿no? Rayman, la película de Dustin Hoffman.
Me siento cada vez más viejo que vengo acá. Por eso yo sabía de qué película hablaba. Bueno, acá tienen el famoso DSM, que todos estamos acostumbrados a denostar. Pero fíjense cómo fue cambiando la denominación. Del 52 era erección esquizofrénica. En el 68, esto es una sorpresa para los psicoanalistas. Es un dato realmente un tesoro. Llamaban esquizofrenia de tipo infantil y decían que era causado por la incapacidad de desarrollar una identidad separada de la materna. Que el DSM haya tenido una teorización psicoanalítica realmente llama mucho la atención, pero así fue durante bastante tiempo. En el 80 aparece el término de TGD, se separa bien el autismo de la esquizofrenia, y en el 87 aparece el trastorno autista con una trampa. ¿Cuál era la trampa? El TGD no especificado. ¿Qué era el TGD no especificado? Era un autista poco autista. Era una cosa así, era un chico que era y que no era. Entonces ahí apareció la epidemia, que coincidimos, inclusive con un error tipográfico, que fíjense en lo que pasó durante 6 años. Ustedes saben que el DSM usa criterios. Dice, criterio A más criterio B más criterio C. Durante 6 años, por un error tipográfico, en vez de poner I, o sea, criterio A más criterio B más criterio C, era criterio A o criterio B o criterio C. O sea, que podían utilizar uno de los 3 para definir un diagnóstico. Y por supuesto, en el 2013 tenemos en el DSM-5 el trastorno del espectro autista, por ahora lo que tenemos. Esto es lo que decía Ronnie con respecto a Alan Frances, que es el coordinador del DSM-4, que decía, a pesar de haber sido meticulosos, no pudimos evitar 3 falsas epidemias, la del TDA, la del TGD y la del trastorno bipolar. ¿Qué pasa cuando dan las cosas ambiguas? Esto no es algo que yo saqué de un libro, son pacientes que me llegan a mí. Trastorno emocional severo, trastorno de la construcción subjetiva, trastorno del pensamiento, particular relación con el orden simbólico, carencia simbólica, trastorno del lazo, trastorno de la construcción del vínculo de dependencia primaria. Yo si le digo a un papá, mire, su hijo tiene un trastorno de la construcción del vínculo, de dependencia primaria, creo que lo sumo en una confusión tan grande que no va a terminar de recorrer los consultorios habidos y por haber para saber qué le está pasando a su hijo. Entonces tengamos cuidado con esto de no hacer los diagnósticos y no poner nombres, porque a veces lo flu, lo ambiguo, es más dañino que lo tener una idea de qué estamos hablando. Y vamos acercándonos al final de lo que es lo moderno. Lorna Wing, también madre de una niña autista, encuentra los trabajos de Asperger a fines de los 70, redescubre la idea del continuo y de la variabilidad clínica y siempre cita una frase de Churchill: la naturaleza nunca dibuja una línea sin emborronarla. O sea, nunca hay algo que sea absoluto, siempre hay cuestiones que están variando de una norma. Y es la que propone lo que hoy en día manejamos, que es la famosa triada de Wing, que son los trastornos de la comunicación, los trastornos de la interacción social, la falta de flexibilidad y de imaginación, todo en una base heterogénea. Entonces, hoy en día, hablar del espectro del autismo es hablar de chicos que tienen algunas de estas situaciones de manera heterogénea, pero que de alguna manera nos va a llevar a la idea de cómo poder acercarnos a cómo atenderlos. Y espera que ahí va, se me fue. Bueno, pasó, no importa. No, avanzarlo todo. No es nada, era simplemente una cita de un poco más que es la idea del espectro, ¿no? La idea del espectro es de la variabilidad. O sea, un chico puede ir, esa idea que nos formamos nosotros del chico autista como el que está encerrado
en sí mismo, amacándose, haciendo rocking, es una forma de autismo. Ahí está, Jaime, ahí está la... Ahí está, Sí. esta es una psiquiatra, psicóloga española que decía: las alteraciones de la comunicación, la relación y la imaginación que definen el autismo se dan con niveles muy variables de severidad y se manifiestan clínicamente en formas muy diversas. La denominación autismo no identifica tanto una condición clínica homogénea con síntomas y perfiles de funcionamiento idénticos en todos los afectados, sino un conjunto de condiciones que comparten, bueno, esta triada, la alteración cualitativa de las funciones mencionadas, pero que tienen, digamos, una variabilidad de presentación clínica muy importante. Bueno, esto es lo que quería bajar, digamos, al tema del autismo, un poco esto de la discusión de cómo nominamos o rotulamos. Perfecto, clarísimo. ¿Quieres pasar, Carmen? A ver, Agustina, ¿pones el de Carmen? Bueno, ¿voy con esto? Sí, con él, sí. Espera que hay que ver si lo puso ella. Ahí está. Bueno, yo quiero leerles un pedacito. Quiero leerles un fragmento de un libro de Daniel Pennac. ¿Oyeron hablar de Daniel Pennac? Tiene un libro que se llama, tiene otro, pero uno que se llama como una novela, donde él dice, donde él dice que va a hablar, uno es como una novela y otro es Mal de Escuela. Yo el fragmento que les quiero leer lo tomé de Mal de Escuela, donde él dice que no va a hablar de la escuela, sino que va a hablar del zoquete que fue, ¿sí? Él es un niño que tenía muchas dificultades escolares, convertido hoy en un bestseller por sus libros, ¿no? Y en un fragmento dice: era sordo, tal vez disléxico, estaba al borde de un rechazo escolar, acumulaba un rechazo irrecuperable. No, iba a su ritmo, un ritmo que no es necesariamente el de ningún otro y que no es necesariamente el ritmo uniforme de una vida, su ritmo de aprendizaje de la lectura, con sus aceleraciones y sus regresiones bruscas, con su sed de progresar y su temor de decepcionar. Bueno, cuando hablamos de dislexia, como ya un poco me referí, en realidad desde que existe la dislexia, desde que se utiliza este término, también no solo ha habido múltiples definiciones, sino también se han invocado diferentes causas, ¿sí? Desde las dificultades en cuestiones anatómicas del cerebro, cuestiones neurológicas, traumatismos, hasta más recientemente cuestiones vinculadas con déficit cognitivos, como uno de los hoy actualmente se invoca los déficits en la conciencia fonológica, por ejemplo, que hoy está tan de moda, ¿sí? En realidad, estas cuestiones no hay acuerdo, hay muchas diferencias entre los investigadores, los científicos. Por ejemplo, en relación a la conciencia fonológica, hay estudios que muestran que la conciencia fonológica no es un requisito de la escritura, sino que se desarrolla a lo largo del aprendizaje de la escritura. Hay investigaciones de Sofía Bernón, que es una mexicana acá en Buenos Aires, Diana Grunfeld ha dedicado una tesis a esa investigación, con lo cual vemos que las diferentes situaciones que se invocan como causa, realmente no hay acuerdos, hay diferencias, no hay evidencias científicas. Cuando hablábamos de lo genético, por ejemplo, antes que conversábamos con Jaime, en realidad
hay poca evidencia, no hay evidencia que en relación a que haya alteraciones genéticas en niños con dificultades de lectoescritura, ¿sí? Por otro lado, cuando se ven definiciones de dislexia, yo les quiero leer una que es la definición que ustedes pueden encontrar en la página de DISFAM Argentina, que, perdonen, pero me estoy haciendo lío con todo, tal vez sea disléxica. La dislexia, sí, tal vez sea dislexia y no me di cuenta. A veces cuando yo hablo de este tema, ¿no?, se me acerca gente, como hace poco en la Feria del Libro, una chica que era abogada, me dice, pero yo me di cuenta, a mí me dijeron que era disléxica de grande, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, pero si transcurrió toda su vida sin saber que era disléxica y llegó a ser abogada, ¿qué le aporta saber de grande que fue disléxica, ¿no? Bueno, pero sigamos con esto. Les leo la definición de DISFAM. Dice, la dislexia es un trastorno de aprendizaje que se caracteriza por una dificultad significativa en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, en ausencia de alteraciones neurológicas y o sensoriales que lo justifiquen, habiendo recibido previamente oportunidades escolares para su aprendizaje. Punto aparte. La dislexia, por tanto, es un trastorno de origen neurobiológico crónico y que afecta aproximadamente a un 10% de las personas. En la misma definición se está diciendo que no tiene que haber alteraciones neurológicas, pero por otro lado se dice, por tanto, es un trastorno de origen neurobiológico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Esto, perdón, acá se me fue ahí. Ahí. Va de nuevo. Disculpen, pero estoy ahí, acá. Entonces, lo que sabemos es que es un constructo que carece de rigor científico y que este supuesto origen neurobiológico lleva a veces a procesos de simplificación y a un reduccionismo que no aporta mucho para la comprensión, ¿no? Como decíamos antes, es un término paraguas donde en realidad son muy diversas las clases de dificultades y también muy diversas las causas que puede haber para esas dificultades. Por ahí lo que podemos pensar es todo lo que hoy conocemos acerca de estos procesos, como la lectura y la escritura, que nos lleva a cuestionar este constructo, ¿sí? Por ejemplo, hoy sabemos mucho de los procesos de construcción, desde las investigaciones de Emilia Ferreiro, que llevan más de 30 años hasta la actualidad. Nosotros hoy sabemos que los niños afrontan un desafío importante en la construcción del sistema de escritura, ¿no? Y muchas de las escrituras que en otro momento eran consideradas patológicas, nosotros hoy sabemos que forman parte de un proceso de construcción esperable, ¿sí? Por otro lado, sabemos también que leer y escribir son procesos difíciles. Por eso aprender a leer y escribir es difícil, porque leer y escribir es difícil. Leer es mucho más que sonorizar un texto. Nosotros sabemos que leer involucra el pensamiento, involucra conocimientos acerca del lenguaje, acerca del tema. ¿Qué quiere decir comprender un texto, ¿no? Hoy a veces escuchamos mucho a los docentes que dicen, bueno, los chicos no tienen comprensión lectora. ¿Qué quiere decir? ¿Que una vez que uno sabe leer puede comprender cualquier tipo de texto? Sabemos que no,
porque nos pasa a nosotros, por ahí uno se considera un buen lector, pero si a mí me dan un texto de física cuántica o de física nuclear, yo no voy a entender nada. Entonces, ¿de qué se trata leer? ¿Solo de poner sonido a los símbolos gráficos o de construir sentido de un texto? ¿No? Entonces, nosotros entendemos la lectura como un proceso complejo de construcción de sentido, ¿sí? Y por otro lado, también la producción de textos es una actividad compleja. A veces pensamos que por tener ya la idea de lo que queremos escribir, es fácil ponerlo en la hoja. Y todos sabemos, todos los que escribimos sabemos el costoso trabajo que es armar un texto, ¿no? Pensar qué voy a poner, cómo lo voy a poner, tener en cuenta al destinatario. Estos son problemas que involucra el acto de escritura, no son dificultades que tienen los chicos, son problemas que enfrentamos todos los que producimos textos. Yo lo estoy diciendo todo esto muy sintéticamente, pero hoy hay desarrollos, hay investigaciones acerca de estos procesos que son justamente los que nos hacen pensar que un constructo como la dislexia no alcanza para referirse a las diferentes dificultades que pueden aparecer en estos aprendizajes. Y acá tenemos un ejemplo interesante. Estas son escrituras infantiles que durante mucho tiempo fueron consideradas patológicas. Tienen muchas de las cosas que son consideradas sintomatología disléxica, ¿sí? Y si nosotros comparamos la escritura que está acá de este lado, de la izquierda, ¿sí? Vemos que este niño está poniendo por cada recorte silábico una letra, y nosotros hoy conocemos que eso responde a un momento de conceptualización en el proceso de comprensión del sistema de escritura. Cuando vemos la otra escritura, si nos detenemos solo en lo observable, claro, son escrituras donde hay inversiones, alteraciones, pero si uno piensa en el modo en que esa escritura es construida, lo que nosotros podemos ver son avances con respecto a la escritura anterior, ¿no? Un niño que está descubriendo fonemas en un orden diferente al que esos fonemas están en la palabra, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de flan, ¿sí? La flan, F-A, después me doy cuenta que va la L y la pongo, y después la N y la pongo. Esta escritura es mucho más evolucionada que la escritura anterior. Entonces, cuando vemos este tipo de escritura, nosotros podemos ver o déficit o al contrario, ver un avance, ver modos de resolución más complejos en relación a lo que vamos descubriendo del sistema de escritura. Esto, ahora, una pregunta que uno podría hacerse es: ¿por qué sigue subsistiendo el constructo de la dislexia? Sí, como yo les decía, hay muchos cuestionamientos. Hoy sabemos mucho de los aprendizajes de la lectura y de la escritura. Bueno, hay una vasta industria detrás de esta supuesta patología, ¿sí? Una vasta industria de protocolos, test, artefactos para su reeducación. Ahora me enteré hace poquito que hay una aplicación promocionada por Samsung que se llama Detective Samsung. Ustedes pueden entrar a internet y la publicidad dice: en 15 minutos puedes saber si tiene riesgo de ser disléxico o no. ¿Sí? Qué bárbaro, ¿no? Esto, volviendo a la modalidad de hacer diagnóstico, en 15 minutos lo resolvemos.
Y estos son protocolos, como yo les comentaba antes, ahí dice, presenta dificultades, al hablar en la hay presencia de dificultades significativas, omite letras, altera letras. Estos son protocolos utilizados para el diagnóstico de dislexia. Bueno, no es... Calcula los tiempos. Ah, bueno, Carmen. listo. Sí, igual ya voy terminando. En realidad esto un poco lo dijimos. Yo creo que uno de los desafíos que a nosotros se nos presenta en estos momentos donde parece que la dislexia recrudeciera al estilo de las epidemias que Jaime mencionaba con el autismo y que lo podemos ver también con el ADD, creo que uno de los desafíos que tenemos por delante es repensar estas etiquetas, ¿no? Lo que sí les quiero contar, que me olvidé antes, pero cuando Jaime mencionaba lo de la evolución del DSM, en el DSM-5 no figura más el término dislexia, ¿sí? Figuran descriptores más específicos. ¿Qué quiere decir esto? Ya no aparece el término dislexia, lo cual me parece un avance importante porque es tan vago, justamente de eso hablábamos, sino que aparece dificultades en la lectura, dificultades en la comprensión, dificultades en la organización del texto. Así que los invito a que lean esa parte. Y bueno, uno de los desafíos entonces es repensar las etiquetas, los diagnósticos, y hoy también tenemos acceso a investigaciones desde la didáctica, desde la psicolingüística, que nos muestran modos de intervenir diferentes, ¿sí? Y por otro lado, lo que quiero también traer es la enseñanza de la lectura y de la escritura. No es un tema médico, en algunos casos tal vez pueda serlo, como dijimos antes, pero tiene que ver con un desafío pedagógico, ¿sí? La institución escolar en esto, todos como educadores tenemos que responsabilizarnos y poder revisar las maneras en las que enseñamos a los niños a leer y escribir, ¿sí? Entonces creo que estos son los desafíos más que seguir manejándonos con este rótulo que está bastante cuestionado en la actualidad, ¿sí? Bueno, muchas gracias. 10. Sí. ¿Vas a venir acá? Bueno, yo no traje, tengo un PowerPoint, pero he decidido dejarlo de lado para contarles algunas cositas que estuve pensando en estos días. Para entender a la primera infancia y un niño que llega a los 3 años, primero tenemos que ver cómo se ha fundado el edificio, la base y las columnas. Y la base de ese edificio se funda pensando en qué le pasa a ese niño que está dentro de la panza, muy acomodadito al calor, con los sonidos amortiguados, no hay movimientos bruscos, y de repente viene el parto. Y bueno, ahí leí hace muy poquito un dicho de Freud. Este tipo parece que tenía buen ojo, y en 1916, 1917 decía que hay mucha más continuidad entre la vida intrauterina y la primera infancia que la impresionante cesura del nacimiento nos lleva a creer. Imagínense un bebé que nace, que cae en un fondo oscuro, que atraviesa el canal de parto y que de repente siente frío, que lo tocan, lo mueven, luces. La sensación de destrucción. Y a partir de ahí, el ser sostenido, tocado, empieza a tener posibilidades de tener huellas de satisfacción a través del tacto, del gusto, del olfato, de la represión gástrica, y empieza a poder estabilizarse y a dejar de sentir de lado esas sensaciones de destrucción. Estas huellas de satisfacción que van
una y otra y otra y otra, van a poder estabilizarlo y hacer que el bebé empiece a tener una estructura psíquica. Esa estructura psíquica va a hacer que se empiecen a producir los fenómenos neurobiológicos que ya se vienen produciendo desde el momento, un poquito antes del nacimiento, y que se desatan a partir del nacimiento. Estoy hablando de la apoptosis, se destruyen un montón de neuronas que estaban utilizadas solamente para las sensaciones visceroceptivas, propioceptivas cuando estaba dentro del parto, del útero, pero que ya no las necesita afuera. Pasa de un continente uterino a un sostén materno que le genera una nueva piel, una piel psíquica, como decía Esther Vick, y todos los reflejos arcaicos. El reflejo de Moro es un reflejo terrible, generalizado, que habla de la caída en ese pozo negro. En la medida en que es sostenido, deja de utilizar esas vías. Ya no utiliza más el reflejo de Moro porque las huellas de satisfacción hacen que ese circuito ya no esté. Entonces, al no utilizar ese circuito, se le van borrando, y esto le permite la adaptación al medio extrauterino. Es ese bebé que pasa del temblor terrible que se aferra a un dedo en los primeros 6 semanas a que va aflojando el tono y puede estar en una camilla flojito, desnudo, gorgojeando y con gozo ante el espacio. Ha conquistado el espacio. Y ahí es donde empieza el desarrollo virtuoso, que uno lo puede ver, que el bebé mira, sonríe, gorjea, afloja sus manos, empieza a tener línea media, empieza a tomar objetos, a tirarlos, a descubrir el espacio, empieza a ver que toda esa cuestión de satisfacción que le viene de un exterior con el cual él se comunica, empieza a poder unir su cuerpo, partes de su cuerpo, a tener un cuerpo del cual se pueda separar del otro. Empieza con su primer juego, que es el Fordá, pudiendo relativizar presencia y ausencia. Se ve en el espejo y el espejo descubre con la voz del cuidador primario de su madre que le dice: ese sos vos, y empieza y logra la subjetividad. Cualquier niño con un muy buen cuidado va a lograr la subjetividad. Aún niños con equipamiento biológico alterado, deficiente, que uno dice, el oráculo que dice, no, ese niño no va a poder ser nada, como yo he visto, chicos con citomegalovirus realmente comprometidos, y que con un tratamiento de estimulación temprano y con los padres implicados ahí, sufriendo obviamente, porque realmente hay que estar al lado de estos chicos que uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero logran subjetividad y logran, aunque no logren una vida completa con lenguaje y demás, yo he visto chicos que realmente pueden expresar su amor, pueden ser sujetos, porque para nacer un bebé no alcanza a nacer para ser sujeto, tiene que pasar por ese proceso de subjetivación. Llegar a los 3 años con un lenguaje con el cual pueda hablar, comunicarse y demás. Bueno, de todas estas situaciones en donde se entrecruza la neurobiología con el cuidado y el sostén y el ida y vuelta y el cuidador, los padres que ahí sostienen y intervienen, estimulan, con todo esto se forma un sujeto. Y si fallan, acá recién decía Jaime, culpabilizar a los padres. ¿Cómo vamos a culpabilizar a los padres? Los padres que tienen un niño con problemas en el desarrollo tienen un sufrimiento terrible, terrible. Ahora, que como hay muchas situaciones que están interviniendo el medio, porque el medio interviene en ese bebé con terrible sensación de desaparición, obviamente el medio está implicado en lo que le pasa a ese bebé. La cuestión epocal, bebés que le ponen
cuando necesitan de la palabra del otro, le ponen una pantallita. ¿Cuántas veces lo vemos a los chicos ahí en un restaurante, los padres comiendo tranquilamente y el bebé ahí con el YouTube, dibujito que pasa una y otra vez? En el consultorio lo veo todos los días, niños que lloran y el papá que viene y le pone el dibujito y el bebé que queda ahí prendido e hipnotizado. Estas son cosas que tenemos que ver y que si no podemos hacer un diagnóstico temprano y podemos ver rápidamente si un chico nos está mirando, si tiene intencionalidad, si tiene gestualidad, si empieza con el balbuceo, si tiene intencionalidad comunicativa, si aparece el lenguaje. Bueno, nosotros somos realmente, yo agradezco ser pediatra porque yo veo a través del seguimiento como médico cabecera, tengo la oportunidad de ver a ese chico desde recién nacido y ver la evolución de su desarrollo. Y darme cuenta muy tempranamente cuando hay un problema, un stop, un obstáculo, sin necesidad de caratularlo, empezar a trabajar con un estimulador temprana, que es lo que habitualmente hago, y después si hace falta algún especialista en lenguaje. Y son chicos que realmente en muchos casos me alegran la vida porque yo los veo y cambian tremendamente porque conquistan la subjetividad y tienen logros impresionantes. Por supuesto, existe otra variedad, que no son los frecuentes, de chicos absolutamente subsumidos que no han podido. Cuando el chico no es tomado, que está con esos temblores terribles y que no es podido ser sostenido y demás, el chico puede hacer dos cosas: o llorar continuamente o encapsularse. Se ponen adheridos y se meten adentro. Es una encapsulación de la cual no pueden salir, no se puede salir ni se puede entrar. Esos chicos tienen una situación absolutamente desfavorable. Si encima tienen una mamá que no puede decodificar, que no puede entender las señales que emite ese bebé llorando desenfrenadamente con un tono altísimo y no se puede relajar, o ese bebé que se encapsula, que se mete adentro, estamos en problemas. Si esa mamá encima está deprimida o tiene situaciones de vida comprometida, si no hay una familia ampliada, si tiene muchos horarios de trabajo, si los padres no encuentran otra situación para calmarlo que ponerle una pantallita, estamos en problemas. De manera que yo pienso que sí, que los pediatras y los que trabajan en primera infancia tienen muchísimos elementos para actuar en prevención en salud mental y hacer zafar a esos chicos, a muchísimos chicos de un destino inexorable. Pero de ahí a niños menores que están en la primera infancia, que están en vía de desarrollo, ponerle un sello de autismo que tiene un destino muy, muy difícil, me parece que yo no acuerdo en eso. Bien, gracias. Me llamaba la atención, en general los padres, más que ir a buscar un diagnóstico, ya llegan con un diagnóstico, generalmente lo hicieron en internet y lo que vienen es a corroborarlo. No se entiende, Daniela. ¿No se entiende? Perdón. Hola, ¿se escucha ahí? Dale, Ahí. a ver. Digo que en muchos casos, tanto en el consultorio como en la escuela, los padres ya tienen un diagnóstico porque lo buscaron en internet y en todo caso tienen una pregunta respecto si ese diagnóstico es certero o no. Y me preguntaba si no hay un punto de subestimación de otros discursos, sobre todo discursos de la complejidad y de la subjetividad, cuando se habla de flu, porque me parece que digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la complejidad, que a veces los discursos más sencillos, digamos, son los primeros que se pueden tomar, pero que después los padres empiezan a cuestionar esos mismos diagnósticos, que coincido con que aún los de lápiz se inscriben a largo plazo. Me hacía pregunta la palabra flu en relación a los diagnósticos que parecieran que portan algo de la subjetividad o de cuestiones de otra complejidad. Creo que me parece que está referido a vos. ¿Soy yo? No.
Creo que está claro de que he planteado un paradigma de la enfermedad que contempla ejes. Lo que estoy planteando es que los extremos no sirven. Y cuando se extremiza una cosa, se hace tan dogmática y tan rotuladora como la otra. No sé si está claro. Hay que tratar de, justamente, la cuestión compleja tomarla como tal y no pensar exclusivamente en una cuestión que pase exclusivamente por lo subjetivo. Yo pienso de que esto, justamente, la complejidad, abre una mirada un poquito más amplia. Cuando se extreman las cosas, se cometen errores, ¿no es cierto? Es muy famosa la anécdota de Winnicott, sí. Cuando estaba interrogando a una madre que venía con su chico, la madre estaba así sentada y el chico se deslizaba permanentemente sobre las piernas. Y Winnicott le dice, su hijo está reproduciendo su parto. Y la madre le dijo, discúlpeme doctor, nació por cesárea. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros estas cuestiones la colocamos en un contexto. Melanie Klein, que fue por muchos años la inspiradora de lo que era el psicoanálisis en la Argentina hasta que vino el lacanismo, ¿sabes lo que decía de las conductas estereotipadas de abrir y cerrar la puerta de los autistas? Que abrían la puerta para introducirse en la vagina de la madre y el picaporte era el pene de él o del padre. Este tipo de cosas son las que uno tiene que evitar. No sé si está claro. No dejar de lado las cuestiones subjetivas, sino incorporarlas en un contexto y no llevarlas a un plano del extremo. Esto es lo que quise explicar. Si no quedó en claro, creo que ahora lo pude aclarar. Bien, bárbaro. Acá de la sala virtual, Camila Delsin afirma, y me parece que podés, Ronnie, vos responder. Dice, estoy de acuerdo que diagnosticar a temprana edad deja un sello imborrable, sobre todo en el niño. Pero ¿qué se hace con una familia que espera el diagnóstico para evaluar cómo continuar? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Yo creo que nunca cuando un chico tiene dificultades, porque no está evolucionando como tiene que evolucionar, que no es un chico que realmente sonríe, que se conecta, que tira los brazos, que está siguiendo el carril del desarrollo, que tiene intencionalidad, que se señala, que tiene intencionalidad comunicativa, que es un chico que se aísla y no se lo puede, que tiene automatismos, que tiene rocking. Ese es un niño con el cual hay que trabajar ya. No se va a esperar a que desarrolle un cuadro de autismo que esté absolutamente aislado. Es decir, que ese chico se trabaja con estimulación temprana, tratando de llegar al niño como se puede, tratando de jugar con él, tratando de establecer un contacto que evite la repetición permanente. Esta es la única manera de ponernos con él a través del juego a encontrar un sujeto. La otra posibilidad es decir, este niño no tiene lenguaje, tiene situaciones de rocking o de automatismo y demás. Bueno, terapia cognitivo-conductual para anular las conductas inapropiadas. Y bueno, ahí no van a ser un sujeto, ahí van a ser un niño adiestrado. Me parece que un camino requiere de la implicancia de los que están alrededor de ese niño, y el otro camino implica decir, bueno, tiene un autismo, esto es neurobiológico, viene la terapista ocupacional, se ocupa de él, después viene el equipo de psicopedagogía, después viene el equipo de psicología, y los padres afuera, punto, vienen todos a la casa, 10 terapeutas, en donde no hay la posibilidad de la transferencia con uno que aporte y que esté ahí guiando la cura. Bueno, uno realmente, creo que cada cual elige, ¿no? Creo que cada cual elige, pero tiene que tener claras las opciones. Y me parece que es un momento bisagra. ¿Qué es lo que se elige?
es lo que vamos a tener. La lucha es larguísima. Yo no digo que la búsqueda de la subjetividad siempre se va a lograr, pero que siempre hay que intentarla, no tengo ninguna duda. Buenísimo. La última pregunta llega desde el salón. Ponete de pie así te pueden ver los especialistas. Hola, soy Romina de Misiones, de Centro Barrilete. Quiero preguntarle especialmente a Jaime cuál es su postura frente a esta nueva terminología que se usa para los casos de autismo, como sea condición de espectro autista, o si prefiere denominarlo trastorno, y por qué. El término de condición en la Argentina se está usando muy poco realmente, y lo que trata de alguna manera de aclarar qué es trastorno, porque trastorno es un término que todavía nosotros no sabemos bien a qué se refiere. Decía Alan Franz que trastorno es lo que el DSM dice, los médicos contestan y facturan. O sea, de que de alguna manera, sobre todo las obras sociales, te piden el DSM para que vos puedas facturar. Y facturás como trastorno. Yo le diría que de condición me parece mucho más adecuada, a pesar de que todavía no la hemos logrado difundir, porque habla de una situación que puede ser en un extremo muy variable, con síntomas muy severos o con síntomas de apenas compromiso. Y de esta manera damos por cerrado este panel. Alicia. El aplauso para los colegas. Los recibimos con un aplauso el comité organizador de este tercer Congreso Internacional. 3 jornadas de intenso trabajo, debate, compartir experiencias, reflexiones. Bueno. Cada vez somos más. Ya no entramos en un escenario que es enorme. Bueno, de los últimos congresos que recuerdo es el que más han permanecido para el cierre. No sé si comparten, así que gracias. Gracias por llegar hasta acá. Fueron días muy, muy intensos, con muchas cosas. Tratamos siempre de sumar nuevas propuestas. Hubo música, hubo circo, hubo radio. Para mí el comienzo fue fantástico. El comienzo de la radio y todo lo que siguió después. Pero detrás de todo ese esfuerzo hay un año de trabajo, toda esta gente, Laila Sacal, que nos ayudó en la producción, Dolores Blasco, que nos ayuda en todo, se merece un gran aplauso. Un equipo que se forma temporariamente para estos días, que también trabaja un montón. Expositores que nos ayudan un montón, además de poner sus stands, nos colaboran con un montón de cosas. Sponsors que también ayudamos, los 2 entes de turismo, el de la ciudad y el de la nación, que esta vez colaboraron también un montón. La gente del Colegio San José, que en un momento en el que tuvimos ahí una tensión respecto de la sede, porque no pudo ser la que veníamos compartiendo, nos tendió un puente para estar hoy acá. Yo se lo agradezco a Daniela en representación de las autoridades del colegio. Y fundamentalmente a todos y cada uno de los que vuelven a apoyar los emprendimientos de sociedades complejas. En octubre vamos a estar cumpliendo 7 años. Yo soy así. Y la verdad es que me emociona todo el apoyo, todo el cariño. No sé si somos todos uno con los demás, creo que somos cada uno con los demás, pero solo con los demás. Creo que ese es un buen mensaje, lo dijeron varios, es juntos para hacer cosas juntos, que es la única posibilidad de transformación que yo encuentro a las cosas que creo que todavía hay que cambiar y que mejorar. Y que me parece que este fue un buen comienzo porque pudimos sumar de una manera diferente al sujeto, a los sujetos, que son los niños y los adolescentes representados en la radio abierta, de un grupo de jóvenes que hacen algo de manera autónoma y con mucha profesionalidad. Así que creo que
para mí este fue un paso, digamos, cualitativo, un comienzo distinto, en donde tuvimos la oportunidad casi azarosa de sumar la radio abierta de este grupo de jóvenes, y ellos en representación de tantísimos otros que hacen muchísimas cosas artísticas, deportivas, ¿no? Hablábamos, ¿dónde está Juli? Ay, deportivas y de otras índoles que colaboran con la subjetividad, pero sobre todo con la autonomía y la libertad. Así que, bueno, gracias a todos y gracias a todos ustedes. Gracias.